¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base ASRock X570 Steel Legends. Los modelos Steel Legend han conseguido por varias generaciones establecer placas acordes con la gama alta, bajo algunas disminuciones en apartados no tan vitales y que reducirían a su vez su precio, y finalmente consiguiendo modelos con una muy buena calidad-precio para los ensambles que tengamos en mente. Y con este video te quiero mostrar su versión NX570, desde la cual te voy a enseñar cada una de las características que nos estaría aportando para nuestras construcciones, además de las ventajas y desventajas que nos va a suponer el obtener la misma. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso, como es evidente, nos encontraremos con una placa bajo el chipset X570 y el socket AM4, que nos estaría dando soporte a los procesadores AMD Ryzen desde la primera a la quinta generación, siendo principalmente pensados para procesadores dentro de Ryzen 3000 o 5000, donde las posibilidades de ensambles, aún con las gamas superiores, son factibles y seguras, hasta inclusive con overclock. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia y por el chipset implementado, se limitaría esta frecuencia a 3200 MHz sin modificaciones, y este sin modificaciones lo debemos tener presente, ya que estaremos contando con el soporte para perfiles XMP, con los cuales podemos alcanzar hasta 4666 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, en este caso contaremos con 8 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1 y 10. Adicional a esto encontraremos dos M.2. Los dos contarían con soporte para PCI Express 4.0, con procesadores dentro de Ryzen 3000 y 5000, excluyendo las opciones con gráficos integrados que retrocederían a PCI Express 3.0. El segundo M.2 también manteniendo soporte para SATA, además de que el primer M.2 contará con la compatibilidad para tarjetas de formato desde el 2230 hasta el 2280, mientras que el segundo M.2 daría compatibilidad en tarjetas de formato desde el 2230 hasta el 2210. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían dos PCI Express con formato X16, aunque el segundo PCI Express tan solo va a correr por 4 a pesar de que conserve formato X16. Adicional a esto se añadirían otros 3 PCI Express X1, y a su vez, cada una de estas conexiones mencionadas en sus puertos de expansión disponen del soporte para PCI Express 4.0. Cada una de estas características estarían acompañadas junto al códec de audio ALC 1220, así como también, si es que incluimos la versión Wi-Fi, se añadiría al conjunto la tarjeta de X200, que nos va a suministrar desde Wi-Fi 6 hasta Bluetooth 5.2. Y ya, dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión de tipo RGB, una conexión de tipo ARGB, una conexión para bombas de agua, 4 conexiones para ventiladores externos, un encabezado de tipo Thunderbolt, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2 de primera generación, además de estar incluyendo una conexión TPM. Así como también para el lado de las conexiones externas se nos presentarían un puerto PC2 para teclados y ratones, un HDMI, un DisplayPort, 6 USB 3.2 de primera generación, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, una conexión a RJ45, una conexión para audio óptico y 5 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un URM que va a contar con un total de 10 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada uno de estos apartados serían las características encontradas en esta placa de un formato de tipo ATX, como tal, siendo un modelo con bastantes buenas características y principalmente establecido para sumarse a la gama alta, sobre todo bajo todas aquellas apuestas por PCI Express 4.0 que enaltecen a X570 y donde sea una buena representación desde este modelo, además de contar con un URM que inclusive frente a procesadores de la gama superior sigue siendo viable y seguro el plantear un ensamble, aunque también bajo un problema que se centraría desde el precio en cuestión que se le asigna a esta placa y los modelos subyacentes que se pueden obtener por el mismo, y por lo cual
Si esta opción no te llega a otorgar las características o precio planteado para tu ensamble, en la descripción estarás encontrando un enlace con más placas base que se pueden ajustar mejor a lo que tengas en mente. Entrega de energía. Lo cierto es que con esta placa, sea un URM, que si bien no es el mejor que se puede obtener por el precio en cuestión que se le asigna, tampoco constituye hoy en día una mala alternativa. En específico estaríamos hablando de un total de 10 fases de alimentación, 8 para su sube-core más 2 para su SOC, una cantidad de fases bastante buena y manejada a partir del controlador central de Intercell ISL 69147, el cual en realidad no tiene soporte para operar de forma directa con la cantidad de fases descritas por este modelo, ante lo cual en este caso encontraremos que se parte de un diseño con dobladores para la construcción de su URM y por lo mismo permite al controlador central funcionar en un modo de 4 más 2 fases, llevando las 2 fases para su SOC de una forma directa, mientras que las fases para su sube-core crearían intermedios con los dobladores entre el controlador y la tapa, permitiendo que de una única señal pueda ser gestionada por 2 etapas, dando como consiguiente las 4 fases extra que se nos especifican con este modelo. Esto, aunque por sí no son los mejores diseños, sí que son implementaciones bastante comunes, sobre todo para el año de lanzamiento de X570, y que además de esto se acompañaría con los MOSFET de V-Shake SIG 634 con una capacidad de hasta 50 A, lo que nos da un total de manejo de hasta 400 A por parte de su sube-core. A la final, con todo esto, nos sigue planteando posibilidades de ensambles con procesadores en líneas como Ryzen 9. Posiblemente no son las mejores opciones a partir del overclock, aunque sigue siendo viable este tipo de modificaciones, pero algo reducidas con respecto a otros modelos. Como tal, por el precio en cuestión, no se habla del mejor URM, ya que inclusive las versiones de B550 con Steel Legends logran añadir mejores MOSFET y 4 fases extra para su sube-core, por un costo más reducido. Pero también se debe tener en cuenta el que se puede contrarrestar con otros apartados. Y así como cada una de estas características son importantes para realizar una construcción a partir de esta placa base, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede suministrar es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. En este caso hay varios añadidos que pueden sobresalir desde esta placa, sobre todo a partir de la conectividad y las mejoras por contar con un chipset como X570, donde apuestas fuertes como PCI Express 4.0 dan su mayor atractivo, y con las cuales consigue que cada una de las conexiones en puertos de expansión y M.2 vayan a contar con las posibilidades de incluir tarjetas y unidades en la interfaz de PCI Express 4.0. Además de sacar reforzamientos para el PCI Express X16 principal y disipación para los dos M.2 dentro de la placa, además de las compatibilidades inclusive con Crossfire. Ya encontramos conexiones para USB tipo C desde su backplate, se nos da un gran margen para la frecuencia con memorias RAM desde la activación de sus perfiles XMP. El códec de audio utilizado sigue siendo hoy en día de lo más reciente que se añade para las placas de AMD. Para la personalización se cuenta con conexiones de tipo ARGB como RGB modificables a partir de Polychrome Sync. En el almacenamiento se nos dan 2 puertos SATA adicionales de lo que normalmente se añade para una placa, pero más allá de esto poco se va a destacar. Hay apartados que probablemente siguen jugando a favor de la placa, la cuestión es que ya son bastante más comunes para la gama en cuestión en la que se ubica un modelo como estos. Su URM, por su precio, no permite el que se destaque mucho. No es un mal URM, pero se puede obtener mejores diseños por costos inferiores. Y así como se estarían destacando cada una de estas ventajas a partir de esta motherboard, a su vez no es un modelo que vaya a estar excepto de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían tanto a su favor. En este caso, si bien para la salida se añadía un modelo que contaba con pocas desventajas, hoy en día y por el tiempo que ha pasado desde ese momento, pues sí que hay algunas mejoras que se han vuelto más comunes dentro de las placas actuales y que pueden llegar a jugar en contra de este modelo, propiamente como lo mencionaba a fin de su URM, y donde ya se añaden mejoras en diseños, una mayor cantidad de fases y el reemplazo de algunos de los componentes por precios inferiores frente a la gama alta que representa B550, y que aún ante las mismas tienden a basarse mejoras desde los topes de gama pertenecientes tanto a B550 como a X570.
aparte de mejoras como utilidades Flash BIOS, que nos facilitan procesos de actualización en la BIOS sin un CPU en el sistema, y que propiamente se encuentran con mayor disponibilidad en otras compañías, así como también características adicionales para la conectividad provenientes de USB tipo C, con encabezados internos desde la placa y no disponibles desde este modelo, o de la mano con la conectividad a internet con el paso hacia las conexiones RJ45 de 2.5 GB, además de las mejoras provenientes en tarjetas Wi-Fi, ante modelos como X570S que harían un salto en este apartado. Adicional a esto se pueden seguir destacando aquellas mejoras en Thunderbolt con controladores unificados a las placas, una mayor cantidad de conexiones para M.2, que por lo general se añade para los topes de gama tanto de X550 y X570. Como tal, son pequeños añadidos que, aunque en ciertos casos no aporten mucho, sí que están presentes por parte de otros modelos y bajo costos similares, por lo que juega bastante en contra de esta placa. En conclusión, aunque este modelo para su salida se representara como una excelente entrega, hoy en día hay opciones que igualan y mejoran algunos de los añadidos desde chipset como B550. Sin embargo, tampoco es un modelo que sufriera tanto con la salida de B550, como probablemente sí que ha pasado con el resto de placas en X570, ya que si bien hay aspectos en los que ha contrarrestado con el paso del tiempo, su precio sigue siendo un buen atractivo, desde el cual la diferencia con B550 no fue tan amplia, y probablemente esa mejora subyacente en PCI Express 4.0 en toda la conectividad para la placa justifique su valor. La cuestión con esto es que el decidirnos por esta placa solo se va a centrar en PCI Express 4.0. Ese segundo M.2 en esta interfaz es probablemente lo único a tener en cuenta con respecto a las placas de B550 para la gama alta, y por lo que puede existir una diferencia en su costo, pero por lo menos en este caso algo más reducida que el resto de modelos en X570, por lo que recomiendo esta placa si es necesario que cada una de las conexiones estén en la interfaz de PCI Express 4.0. De lo contrario, y si tan solo se requiere que las conexiones principales mantengan esta interfaz, probablemente B550 traiga mejores opciones y con un ajuste en su costo. Y recuerda, pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.